traer a la memoria las razones por las que hoy estás aquí. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué fue lo que te impulsó a estar en el lugar donde estás? Si no perdemos la conexión con nuestras pasiones, seguimos el camino correcto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes Agilistas. Hoy estamos grabando desde Mérida, Venezuela. Me acompaña Bernabé. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este episodio y tenemos una invitada muy especial, Carolina Bendaño, quien que hemos hablado es mi tía, ya la conocen por allí. Y bueno, me llena de orgullo y sin más palabras, cuéntanos, Carola, háblanos de ti. Ay, qué lindo, muchas gracias, Vladimir. Bueno, yo me encontré con la danza y ese ha sido el recurso con el que yo he podido vivir. El maestro Carlos Horta y la maestra Nori Jugueto, fundadores de Coreoarte, han sido mis mentores, mis maestros, y ellos me enseñaron a reconocerme en este cuerpo y desde este cuerpo fortalecer mi personalidad, mi identidad, mi manera de ser, y en el ámbito de la danza poder ver las posibilidades que uno tiene desde el arte para transformar los espacios sociales, para transformar la mirada que uno tiene de la vida, para conectar con las otras personas, para empatizar con diferentes realidades y para ser una voz, una voz, construir un mensaje que además sea claro para compartirlo con la gente, ¿no? De eso que nosotros decimos una manera de andar por la vida, desde la danza, a partir de la danza. Y ya tienes desde los 14 años, ¿no? En el mundo de la danza, un poco antes. Yo comencé chiquitica. Yo tenía 7 años cuando inicié el proceso allí de vida con el movimiento, con la danza. Más o menos tenía unos 8 años ya con la práctica. Yo comencé con el ballet, sobre todo, y bueno, toqué algunos otros géneros en ese momento, y a partir de esos 8 años pues estaba mucho más sedienta, vamos a decir así, de conocer más acerca de la danza, acerca del movimiento, y ahí fue cuando yo conocí a Coreoarte, conocí a la maestra Nori Jugueto, y cuando yo vi esa manera de expresarse, yo me identifiqué muchísimo, porque me conecté totalmente con las sensaciones y con la emocionalidad que yo encontraba en las coreografías, ¿no? Ese fue tu llamado interno. Me enamoré, o sea, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, a partir de allí, yo quedé ahí con el toque. Claro, yo estaba muy jovencita, tenía como 14 años en ese momento, por cumplir 15, cuando recibí una llamada de la maestra Nori. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un taller con ellos. En el taller yo me sentí muy feliz, me sentí como pez en el agua. Y en ese momento de la llamada, yo tenía como muchos conflictos, vamos a decir así, en relación a mi cuerpo, a lo que podía ser el camino en la danza, porque yo me sentía como muy limitada en mi espacio, y sobre todo no porque no encontrara un espacio para bailar, porque sí los había, pero un espacio que realmente me identificara, en el que yo me pudiese identificar, en el que yo pudiese sentirme plena y que pudiese conectar mi vida diaria con lo que hacía en la cotidianidad de mi formación como bailarina, pero también en los temas que se tocaban, ¿no? Entonces al momento yo sentía como una cosa muy superficial, como muy vaga, a pesar de que yo era muy joven. Antes de Coreoarte. Antes de Coreoarte. Y yo quería experimentar algo como más de adentro, más profundo. Cuando yo conozco el trabajo de Coreoarte desde los talleres y después desde las coreografías, cuando vi el espectáculo, eso fue lo que me impactó, la sensibilidad, la humanidad que yo veía en las piezas, más allá de la técnica, más allá de la estructura coreográfica. Era una cosa en la que uno realmente se pudiese conectar, ¿no? En ese momento, que de hecho pasaba, en el que me pude conectar, y a partir de ahí como que afloraron otras cosas, ¿no? Entonces cuando me llama Nori, eso fue una tremenda sorpresa para mí, pero ojo, o sea, yo era una jovencita de liceo que tenía que cumplir mis compromisos estudiantiles, en mi formación, sí, en el bachillerato, y mi mamá tomaba las decisiones, obviamente. Entonces, por más chispa y amor y emoción que me podía dar el hecho de que me invitaran a bailar en Caracas, yo dependía de las decisiones de mi mamá. Sin embargo, mi mamá me dio el chance. Mi mamá me dio el chance. Yo estuve como 1 mes, 2 meses en Caracas preparándome
para el 8º aniversario de Coreoarte. Allí se me abrió todo un mundo, mucho más desde esa cotidianidad, desde eso que es más sencillo del día a día y donde uno encuentra un gran alimento en la danza. En Coreoarte tenemos como una mirada de la danza transformadora, de la danza conectora, de la danza religadora. Y eso se vive en el día a día. Esa danza humana, esa danza que también es mestiza, que tiene que ver con aspectos históricos también, que tienen que ver con el cómo nos movemos, con nuestro calor, con nuestra luz, con nuestros colores. Esa es la danza que yo reconocí en Coreoarte y con la que me conecté totalmente desde, además, el amor. Porque esa es otra. Parecerá mentira, pero muchas veces en los espacios artísticos uno ha encontrado mucha represión, muchos bloqueos, mucho juicio. Y con Coreoarte no me pasó eso. Con Coreoarte me pasó todo lo contrario. Era un espacio disponible para el autorreconocimiento, para la autoobservación. Y a partir de allí que empezaras a construir tu propio pensamiento y desde tus propias experiencias vivir la danza de otra manera, pues. El maestro hablaba de una manera de andar por la vida. Y a partir de ahí entonces pues tomamos ese espacio creador para la vida. O sea, no hay una separación de lo que yo puedo ser como artista o de lo que yo puedo ser como madre o esposa. Porque estaba todo conectado, toda la expresión de la danza desde la humanidad de los bailarines. Exactamente. Ahí también es importante mencionar, como pues todos saben, nosotros nos dirigimos mucho a los líderes, el hecho como el maestro creó ese ambiente como líder de ese grupo, porque a la final si sus valores, si sus creencias no hubiesen creado ese ambiente, pues no se hubiese desarrollado de esa manera, ¿no? Cómo Carlos en ese momento proyectaba ese ambiente para atraerlos y que ustedes estuviesen allí, ¿no? Bueno, importante el ejemplo, la dedicación, la constancia, la disciplina, que no eran sencillas palabras, sino era una cuestión que uno podía ver, y sigo insistiendo en esto, en el día a día, y que cada vez se fortalecía, pero con voluntad, con trabajo. O sea, no es que venía de la noche a la mañana. O sea, uno tenía realmente que tomar el esfuerzo voluntario como punto de partida para el crecimiento, como punto de partida para el conocimiento, como punto de partida para empatizar con los demás, esa voluntad necesaria y el gusto por estar allí. Yo creo que el maestro también nos daba mucho eso, su presencia, pero su presencia en el hoy, su presencia en el aquí y en el ahora, ¿no? Y que lo que él ofrecía con sus palabras tenía correspondencia con su actuar y con su vivir. Entonces, claro, uno de ahí se agarraba para entender muchas cosas y también para reflexionar desde sus propias experiencias y hacia dónde uno quería ir con todo ese conocimiento, porque, o sea, tenemos dos opciones, ¿no? O tomarlo, ¿verdad? Y tratar de, a partir de esos conocimientos, buscar otras cosas además o seguir desarrollando, ¿verdad? Las ideas, o sencillamente voltear y buscar otros caminos. Déjame unir un poco todo lo que nos comentas, porque a veces enseñamos ciertos conceptos de liderazgo y creo que le estás dando mucho brillo a muchos conceptos, como por ejemplo encontrar tu voz interior. Cuando tú dices, oye, esto me llama, esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi visión de vida, porque a lo mejor estabas un poco conectada con la danza antes de conectar con Coreoarte, pero encontraste tu lugar. Y yo diría que para un líder que hoy en día está tratando de formar una empresa, que está tratando de formar un negocio, eso es lo principal. Porque comienzan a pensar en los beneficios, ¿sabes? En voy a vender esto o voy a hacer este tipo de trabajos, y se olvida de la conexión humana, que tú debes estar conectado con la idea de negocio que quieras llevar hacia adelante. Es una de las cosas que enseñamos en nuestros proyectos, ¿no? Ese como primer valor, digamos, pilar para que todo esto funcionara. Y luego mencionas la relación con los maestros, poderlo encontrar, porque no siempre el talento por sí solo es suficiente, sino la oportunidad de poder conectar con alguien con quien haces empatía y se vuelve tu mentor, se vuelve tu maestro, y que ese maestro te dé la libertad, el empoderamiento de tú poderte expresar y crecer como persona. ¿Qué sucede en el liderazgo? Que a veces tenemos muchos maestros, directores, pero directores, te toca hacer esto, te toca hacer esto, te toca hacer aquello. Simplemente dirigen a las personas para que logren un cierto resultado. Pero un buen líder, un líder de alto nivel, es una persona que desarrolla a otras personas. Es una persona que le da espacio para que las otras personas se desarrollen y crezcan. Y tú como maestro, como líder, alcanzas tus objetivos a través de que tus liderados alcancen los suyos.
Y ahí es donde viene el crecimiento. Pero permíteme hacerte una pregunta, Carolina. ¿Cómo es hoy en día con las nuevas generaciones? Porque hoy en día eres líder de un grupo de danza, Coreoarte Mérida, y tienes bailarines espectaculares que, por cierto, sigan a Carolina en Coreoarte Mérida en Instagram porque tienen que ver su trabajo, es maravilloso y, como te lo he dicho muchas veces, lo aprecio y lo admiro muchísimo. Pero quiero preguntar, ¿cuál es el contraste entre la relación que tú tuviste con tus maestros en esa época y la relación que tienes ahora con las nuevas generaciones? ¿Qué diferencias puedes encontrar? Bueno, hay grandes diferencias generacionales. Es porque uno vivía un proceso que para cada uno de nosotros, como cuerpo, como mente, como espíritu, con nuestras emocionalidades, con nuestras expresividades, son distintas. Todo el tema cultural, social, está allí impregnándonos. Entonces, para cada uno de nosotros, pues siempre es distinto. Hay un proceso tal vez un poco más rápido, un poco más lento, hay entendimientos distintos. Hay formas de ver la misma experiencia y formas de actuar desde esa experiencia o de reflexionar desde esa experiencia. Entonces, es muy difícil ahorita por la inmediatez, porque ahorita uno toma el dispositivo, tac, le da un toquecito y uno puede conseguir cualquier tipo de información, ¿verdad? Y uno se ha perdido entonces en esa cantidad de información. ¿Por qué? Porque creo que algo importante para sostener y sobre todo para consolidar el conocimiento es vivir un proceso. Por ejemplo, en el caso de la danza, la mayoría de las personas tienen como una asociación al cuerpo y el cuerpo como una estructura que se mueve. Ya, se acabó, ¿sí? El bailarín baila. Punto. El bailarín parece que no percibe, no siente, no actúa, no piensa. El bailarín es una máquina que puede elevar la pierna, que puede saltar, que desarrolla la técnica para eso. Y mucha gente desde ese paradigma trabaja. ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Bueno, enseñando de esa forma. ¿Sí? En el caso de mi formación, he tenido la gran fortuna de que mis maestros conectaban cuerpo, mente, espíritu, emociones en cada proceso a desarrollar. El proceso técnico, el proceso interpretativo. O sea, a lo que voy es que tuviste la oportunidad, o yo por lo menos en mi caso, he tenido la oportunidad de ser visibilizada. Y la mayoría de nosotros, en nuestro andar, en nuestra cotidianidad, la tendencia es a invisibilizarnos, autoinvisibilizarnos, porque la sociedad, vivimos en una sociedad enmascarada, vamos a decirlo así. Entonces, wow, es importantísimo cómo cuando uno se reconoce como cuerpo y en ese cuerpo todo lo que tiene que ver con la mente, porque todo es mente y todo lo que conlleva el tema emocional y cómo a partir de eso uno vive la vida. Y eso pasa en muchos ámbitos, o sea, como somos padres a veces, nuestra familia y los elementos de liderazgo también van hacia los niños, pues en tu caso la danza, la familia y todo esto. Es la conexión del ser humano como un ser integral. No solamente eres mente, lógica, o no solamente eres emociones, también eres espíritu, también eres creatividad, también eres un montón de cosas. Pero mencionaste algo muy interesante, que es hoy en día la información está al alcance del teléfono, ¿no? Está en cualquier lugar. Y antes siento yo que la relación entre el maestro y la persona que está buscando al maestro buscaba esa información en el maestro porque no estaba al alcance. Entonces el maestro era el que tenía todo eso. Me recuerdo a los profesores de la universidad, maestros que yo también he tenido, o sea, el conocimiento estaba en ellos. Sí. Hoy en día el conocimiento está al alcance de la mano. Pero yo creo que hoy en día el maestro se ha transformado en cómo devolver la humanidad, en cómo devolver la aplicación de ese conocimiento en algo más que simplemente moverse, ¿no? Que simplemente verlo. Por ejemplo, Berna, nosotros lo hemos visto mucho con los niños. Mencionaste algo muy interesante de que el líder, en este caso tus maestros Noris y Carlos, enseñaron con el ejemplo. No es la información del movimiento o no es la información de alguna característica particular. Nos ha pasado como padres, ¿no? No es el hecho de que yo quiero no decir mentiras, ¿verdad? Y luego voy y le digo a mi hijo que diga, por favor, que no estoy, ¿no? Porque tú dices, es incongruente. Entonces, ¿verdad? Tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Sí, ahí es, bueno, Carolina ha mencionado
cosas muy importantes. Un tema creo que es la conexión emocional y la comprensión del ser humano, ¿no? Y eso también pasa no solamente en el ámbito artístico, eso también pasa en el ámbito, por lo menos nosotros que manejamos personas que piensan que que los ingenieros somos muy cuadrados o que puro echamos números o cosas así, porque si no existe esa conexión humana, en ver cómo está el programador, en cómo se siente, el hecho de sentirse identificado con el lugar donde estás, que sientes que puedes crecer, que puedes opinar sin miedo a ser juzgado, que puedes llegar y colocar una propuesta y no ser rechazada, sino más bien discutida, creo que enriquece el crecimiento del equipo. Eso pasa en todos lados, eso pasa en las partes, también en nuestro ámbito tecnológico, donde un chico que está empezando con esa ansia de programar, de crear, si se trunca y no consigue un espacio donde pueda crear libremente, por supuesto, entre los parámetros que deben existir, simplemente no se siente, ¿no? Y dice, este no es mi lugar, o no me siento donde puedo realizarme. Creo que es la misma sensación que tú describes cuando igual eras bailarina, pero no te hallabas, ¿no? Porque no era tu lugar donde podías ser. Y yo creo que esas cosas se repiten en todos los ambientes. Entonces, son cosas muy importantes como el hecho de pertenecer, de poder sentirse en un lugar seguro de crecimiento, el hecho del ejemplo, porque creo que no puedes enseñar un líder, un maestro lo puede enseñar de otra manera, y sobre todo la congruencia, ¿no? O sea, si dices algo, tiene que ser congruente con tus actos. Y cabe mencionarlo, que Carolina me comentó que comenzó para el 8º aniversario de Coreoarte, y Coreoarte este año está en sus 40 años. Entonces, o sea, algo que sucede así no es porque, ¿sabes?, estamos allí juntos y bailamos y hacemos algo chévere. No, es porque hay raíces y hay valores y hay creencias muy profundas que hacen que una compañía de danza o una compañía de tecnología o una empresa llegue a cumplir 40 años de vida, donde yo creo que ese andar de Carlos, ese andar de Noris está allí, presente. Entonces creo que eso es algo muy importante, el hecho del liderazgo que creó Carlos, que creó Noris, aparte que eran dos en conjunto, se fue transmitiendo. O sea, ellos fueron líderes del último nivel que habla John Maxwell, crearon líderes. Claro. Y uno de los líderes que crearon, pues, es Carolina, que ahora tiene su equipo. Entonces, se va pasando de generación en generación, y ahora vamos a decir, yo me imagino que ahora las cosas que afrontas quizás eran diferentes a las cosas que afrontaba Carlos, por el tema de la información, de la inmediatez, de lo que hablamos, que ahora hay un banquete de cosas que un bailarín dice, ay no, yo quiero hacer ahora esto, ahora me voy para esta compañía, porque ahora no sé, quiero, porque voy a presentar mañana, y entonces hacemos 5 presentaciones más rápido. O sea, es algo difícil de hoy en día, y en todos los ámbitos, de superar, ¿no? De que se sienta identificado y se comprometa con el proyecto. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado ustedes, porque, por ejemplo, este tema que comenta Bernabé de los principios y valores son esenciales. Uno de los principios de nuestro trabajo es la actitud de aprendiz, por ejemplo. Exacto. Y eso es importantísimo para un maestro o para un líder, tener la apertura para escuchar y tener la apertura para disponer del conocimiento, pero no de una forma cerrada, sino de una forma flexible. Lo que tal vez aprendiste puede modificarse a través del tiempo, inclusive a través de aquel que esté interesado en compartir contigo un proceso. Llámese bailarín, llámese estudiante, etcétera, ¿no? Mientras tengamos esa posibilidad de aperturarnos a la escucha y a una relación horizontal, yo creo que entonces terminamos realmente dialogando y en ese diálogo aprendiendo. Yo creo que eso es esencial para cualquier líder, en cualquier ámbito. ¿Ya has tenido alguna experiencia? Porque nos pasa, una de las cosas que enseñamos es que cuando vas a integrar un nuevo miembro del equipo, antes de ver sus habilidades deberías ver sus valores, porque los valores tienen que estar alineados con los valores del equipo, en este caso del grupo de danza. ¿Has tenido alguna experiencia, porque siento yo que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos, donde algún bailarín no coordinaba con los valores del grupo y estaba ya allí? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué hicieron? Creo que hay una forma orgánica, natural, donde el que no está, no está. O sea, el que no corresponde se va. O sea, de una forma natural. Y el que queda es porque realmente le interesa estar allí. Sigo insistiendo en eso, le escucha. Y también
yo diría la intuición. La Es intuición. importante retomar la intuición. De acuerdo. Porque también desde la intuición uno genera un espacio armónico y uno tiene que ser como una especie de esponjita, no solamente de observar a los demás, de autoobservarse. A mí también eso me parece importantísimo, porque en eso uno encuentra las entrelíneas, ¿no? Ujú. En esas entrelíneas mucha información muy valiosa. De acuerdo. Eso por un lado. Por el otro lado, evitar el acomodo. El acomodo de lo que uno puede ser o puede generar, de lo que uno está acostumbrado a, o del acomodo en la dinámica del grupo, del equipo de trabajo. Yo creo que siempre hay que estar estimulando e incentivando cambios y dinámicas favorables para la creatividad. Y como tercero, yo diría que también es importante la exigencia. De ¿sí? acuerdo. Desde el mismo compromiso, ir buscando esas sorpresas que cada uno de nosotros como talentos o como personas o como seres humanos podemos tener y que no hemos experimentado, no hemos explorado. Entonces, dar esas oportunidades para que la gente pueda proponer, para que la gente pueda disponer del espacio para inquietarse, para probar cosas. Yo creo que eso también es muy importante. Y en esa oportunidad, ¿verdad?, de tener ese espacio flexible, exigirte un poco más. No quedarte en lo que ya conoces, sino buscar más preguntas en las respuestas que ya tienes. Ujú, ujú. Ahí lo que mencionas es el exigir un poco más. No sé si es real, porque a veces uno crea mitos, porque pues, primero no estamos en el ámbito, a veces uno, no sé, lo que te muestran en las películas, el famoso bailarín que se exige de un punto tal que puede llegar a quebrarse, ¿no? Puede llegar hasta físicamente a una lesión, por esa presión de la presentación o porque un movimiento no le sale, porque quiere buscar la perfección. No sé si es un ámbito vendido por Hollywood o realmente exige, o sea, llega esa exigencia tal que pueden haber esos casos tan fuertes que el bailarín genera un estrés, es como pasa en un proyecto, como pasa en nuestro ámbito, que puede llegar a un estrés hasta que uno entrega una cosa hasta mal hecha, ¿no? Porque o se rompe el proyecto y como decimos nosotros, le explota en la cara al cliente. En este caso puede llegar hasta un bailarín a lesionarse con esa exigencia si pasa como el límite, ¿no? En esos casos, ¿cómo se maneja cuando llega a ese punto y si se llega, ¿no?, a ese punto? Es que depende del paradigma. ¿Que existe eso? Es verdad. Es verdad. O sea, que no tiene realmente correspondencia con el sentido que yo, por ejemplo, le veo a la danza. Sí. O sea, está totalmente alejado del sentido que yo le veo a la danza, pero que existe, existe. Hay bailarines, artistas que pueden enfermar psicológicamente porque los niveles de exigencia son abrumadores, ¿sí? Uh-huh. Y porque hay una mentira, una falsidad ahí de lo que necesitas como bailarín. La perfección, bueno, sí, es verdad. O sea, un cuerpo puede llegar a un nivel mágico de cuestiones que puede hacer con su cuerpo, sí, es cierto. Pero ¿desde qué lugar quieres hablar con la danza? Eso es revelador. Y a partir de eso, saber cómo tú trabajas con tu cuerpo, entender qué es lo que pide tu cuerpo y ir desarrollando la conciencia del cuerpo que tienes. Iba a mencionar eso de la conciencia, o sea, desde la conciencia y el respeto. Total, tiene que ser cuerpo así. Y bueno, creo que va en todos los ámbitos. El hecho de decir, saber que puedes llegar muy lejos, pero conscientemente y respetando también tu cuerpo sin llegar a una... Claro que hay límites, el cuerpo tiene sus límites, pero también uno puede ir un poco más allá. Eso depende de cómo uno trabaja también la mente. La mente y las emociones tienen una gran repercusión en nuestro cuerpo físico. Si nosotros trabajamos la mente y trabajamos la respiración y nos concentramos en la idea que queremos desarrollar desde el cuerpo, desde el sentido además que lo queremos hacer, podemos llegar a hacer cuestiones bellísimas y en un nivel de exigencia física impresionante, pero depende de la conciencia. De la conciencia. Yo le sumaría a esto la regla del 1%. Tú dices, yo me esfuerzo a mi límite, a donde ya puedo llegar, y debería tratar de dar un 1% más. Si trato de dar un 5, un 10, un 15, me voy a lesionar, en el caso de un bailarín. Sí. En el caso de algún deportista también se puede llegar a lesionar y más bien va a retroceder su avance.
En el caso de un empresario que asume riesgos enormes o presiona demasiado al equipo por encima de esa regla del 1%, puede quebrar el equipo y el equipo se va o el equipo se desmotiva. Que, digamos, en los escenarios de oficina no hay una lesión física, pero sí hay muchas lesiones emocionales y a veces los líderes olvidan este tipo de cosas. Yo diría entonces que estamos de acuerdo, Carolina, de que la exigencia es importante, no puede no haber exigencia, pero hay que medirla en llevar al bailarín, al liderado, a la persona un 1% más allá. Cada vez, cada pasito. Una vez que el bailarín o la persona lo supera, ahora sí, un 1% más, un 1% más. Y no exigirle algo que está fuera de sus capacidades, porque lo terminas lesionando o desmotivando. Y yo creo que la clave está en lo que acabaste de mencionar, en la autoconciencia del bailarín y la conciencia del líder, del mentor, de las capacidades de la otra persona. Y eso requiere de mucha conexión. Y a veces nos olvidamos de eso en el ámbito empresarial, ¿no? Que dice, bueno, esta es una persona, está aquí para hacer este tipo de producción sin conectarse con la persona para saber hasta dónde le puedo exigir. Sí. Y eso también se puede ver en estos ámbitos. Déjame mover esta conversación a otro punto de vista que me encantaría escucharlo de ti, que es la innovación. Porque veo que ustedes tienen piezas que tienen como un mensaje único, pero cada vez que veo las presentaciones tienen nuevos elementos y tienen nuevas cositas que han colocado. Y yo me imagino que esas ideas surgen del grupo, surgen del mentor, surgen de dónde surge esa innovación, cómo la manejan, cómo lo hacen. Yo creo que es importante contextualizar los procesos, pero también tener la apertura y la flexibilidad para encontrarse con nuevos retos. Cuando tú hablas de la exigencia, yo creo que es importantísimo que esa exigencia venga de un esfuerzo voluntario. Hablo de las decisiones. No puede ser una cuestión que venga de otros. De acuerdo. Tiene que venir de ti. Y el sentido que le pones a tu vida y a lo que estás haciendo. Uno aprende en el hacer. Eso es uno de los principios también de CoreArt, aprendiendo desde el hacer. ¿En qué sentido? En un sentido que está ligado al bienestar. Si tú estás mutilándote, si tú mismo te estás bloqueando, si tú mismo estás cercenando tu creatividad, estás alejándote del bienestar. Entonces es muy importante que las decisiones y que los acentos y que los momentos en los que tú quieres ir más allá vengan de ti. Obviamente está allí la persona guía, el coreógrafo, el acompañante, el profesor, que está allí para orientarte y para ayudarte, para colaborarte. Pero si ese profesor o ese guía te está alejando de ese lugar, de esa idea de que tú mismo generes tu proceso y vayas conscientemente en el camino sin tener que armar esos grandes juicios sobre lo que está funcionando o lo que no, sino ir sencillamente tomando, ¿verdad?, las ideas y los procesos, lo que está pasando en ti para avanzar un paso más hacia el lugar que quieres ir. Bueno, eso hace una gran diferencia. De acuerdo. Ya. Al tú escuchar las miradas de otros, ya empiezas a innovar, pienso yo. Aclaremos ese concepto, escuchar las miradas de otros. Escuchar, por ejemplo, en el caso de la danza, yo tengo mis propias experiencias y desde mis propias experiencias voy conceptualizando, voy construyendo ideas, voy desarrollando mi dinámica de trabajo, etcétera, etcétera. Ok. Pero llegan otras personas a tu vida que van alimentando esas ideas solo si tú te abres a eso. Uno puede quedarse cerrado en su cascarón y de allí no salir. Eso es válido también. Pero pienso yo que en la medida en que uno escuche lo que son las otras experiencias, la diversidad de pensamiento, las diferentes formas de concebir las realidades, yo creo que uno entonces empieza a abrirse a otras ideas, porque uno no va a esperar o uno no le va a hacer falta lo que uno no conoce. De acuerdo. ¿Sí? Porque no sabes que está. No sabes que está, no sabes que existe. Entonces esa idea de poder hurgar en otras aguas, en otras cosas que desconoces al momento, pero que te pueden llevar a otros lugares, que te pueden llevar como que a otras razones, a otras inquietudes, eso entonces te va a sacudir, vamos a decir, el piso y vas a tener que buscar otras respuestas, tener que buscar otras estrategias, tener que buscar otros recursos. Ejemplo, en cómo estamos luchando nosotros en el día a día por conseguir que el teatro sea un espacio
de conexión, de intercambio, cuando la mayoría de la gente está pegada al teléfono y ni siquiera en la propia casa tiene una interacción sana, comunicativa, etcétera. ¿Cómo lograr luchar, batallar con ese monstruo gigantesco? Tenemos entonces que meternos en el monstruo. De acuerdo. Sí, y en ese monstruo, pues uno empieza a reconocer otros recursos, ¿verdad? Que inclusive nos pueden ayudar en todo este tema de cómo educamos desde el arte. De acuerdo. Entonces, bueno, ¿por qué no entonces entrar en estos medios y hacer arte desde allí también? Y eso requiere de una esencia que mencionaste, que es tener la mentalidad de ser enseñable, ¿no? No puedes tener la mentalidad de yo me lo sé todo. No. A veces en el mundo empresarial nos encontramos con líderes, a mí me gusta llamarlo el riesgo del analista, porque dice yo soy el analista, el que tiene los títulos y todo lo demás y yo sé lo que hay que hacer. Y obvia o deja de escuchar las miradas de otros, como lo acabaste de mencionar. A lo mejor alguien nuevo, que de hecho en estos días tomamos una fotografía con una de nuestras hijas y dijimos, mira la importancia de una mirada nueva, que no necesariamente tiene la experiencia, fresca, ni las habilidades, ni nada de eso, pero esa mirada nueva puede abrirte caminos que antes habías descartado o que no habías experimentado. Y con esos nuevos caminos puedes crear mejores cosas e inyectar más innovación. Y yo creo que es la importancia de la mentalidad, de no ser arte que yo me lo sé todo, porque nunca dejamos de aprender y dejarnos escuchar de otras personas es muy importante. De hecho, en la formación de empresas, una de las cosas que enseñamos es que haya diversidad de perspectivas, diversidad generacional, diversidad cultural, digamos que puedas tener miradas de otras personas, incluso de diferencia de géneros, para que haya equilibrio de género, porque no vemos, de hecho, en uno de los episodios pasados hablábamos sobre cómo él y ella, desde el liderazgo, vemos las cosas distintas. Sí. Claro, son generalidades, son estereotipos, pero eso yo creo que es importante cuando creamos un grupo de trabajo, tener esa diversidad, pero la diversidad por sí sola, sin una mentalidad enseñable, pues es nada, ¿no? Entonces necesitamos esos dos componentes. A mí me gustó mucho algo que mencionó Carolina, el hecho de entrar en ese monstruo, ¿no? Porque pues es algo que ya es imparable, que es el tema del avance de la tecnología y cómo utilizarlo como herramienta, pero desde el concepto propio, llevando esos valores, ese concepto, esa visión, las herramientas, para que la gente tenga acceso también, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿cómo lucho yo contra un Instagram, contra un TikTok? Yo las llamo herramientas porque si las sabes usar se convierten en herramientas para atraer a la gente que venga a compartir, ¿no? A tener ese contacto humano. Sí. Es súper importante. Yo creo que tiene que ir para allá, porque hay que montarse en la ola, sí, ¿no? Y estar abierto a innovar. Y yo creo que una parte interesante es cómo la innovación en la parte tecnológica afecta a todas las áreas, puede llevar de la mano al arte, ¿no? Y irse juntos de la mano y crecer. Entonces, creo que es muy importante el hecho de eso, de estar abierto pues, a experimentar, y puede tener un impacto grandísimo, porque cuánta gente no tiene acceso y dice, oye, mira, qué bueno, y lo digo, por favor, vuelvo a mencionar, sigan a Corearte Mérida por las redes, porque, bueno, nosotros estamos lejos y sin embargo yo me nutro de todo lo que se está haciendo y yo lo comparto y yo digo, mire, o sea, mira lo que se está haciendo, mira lo que hay en Mérida, mira lo que está haciendo Corioarte, porque se transmite en la imagen. Entonces eso creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante consolidar tu identidad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te metes al monstruo sin perder tus valores y tu identidad? No, yo creo que principalmente tienes que tener bien consolidada tu propia idea de quién eres y de cómo eres. La identidad yo creo que es base importante, y lo otro es la autolegitimación. O sea, yo mismo no solamente reconocerme, sino aceptar que se abre un mundo que tal vez puede conectar con otros, pero que también puede ser algo nuevo para muchos, ¿no? Y el tema de no perder la autenticidad. Tú ya lo has comentado varias veces de este tema de humanizar los espacios. Eso también es importante, porque entonces no humanizar ese monstruo, ir metiéndole lo que realmente uno es y el sentido y los valores que realmente son profundos y son importantes para nosotros. Entonces salir de esa máscara
y vivir el arte y vivir esa interacción, aunque sea por ese medio, con la gente de una forma auténtica, de verdad, pues. Humanizar todo el tema, porque yo diría hoy en día con todas las herramientas y el acceso a información que tenemos, ya no es un tema de falta de conocimiento, ya no es un tema de falta de incluso de oportunidades, porque hay muchas oportunidades accesibles. Es el tema de poder conectar con otras personas, porque hoy en día con inteligencia artificial, con diseños gráficos que nos hace la inteligencia artificial, porque saben, o sea, el éxito de la inteligencia artificial, porque tú estás en la conexión humana. Si te das cuenta en la forma como ChatGPT nos responde, trata de emular a un humano. Entonces yo diría que alguien que quiera hacer cualquier tipo de arte, nosotros, a los programadores, a mí me encanta verlos como artistas técnicos, ¿no? Porque yo siento que ellos colorean los proyectos desde un tecnicismo que manejan, pero son muy creativos porque hay miles de formas de solucionar lo que ellos están haciendo. En este caso es desarrollar pantallas, escribir el código, todo lo que está por detrás. O sea, hay mucha creatividad y arte detrás, y tenemos que dejar a los chicos que puedan, que trabajen en un ámbito donde ellos puedan evolucionarse, claro, sin salir de ciertos rangos, porque, digamos, hay que cumplir ciertas normas y todo lo demás. Ahora, el tema de humanizarse es algo que la inteligencia artificial o todas estas tecnologías han impulsado la necesidad de esto en todos los ámbitos de la vida. Claro, cuando llegaron las redes sociales, todo el mundo creó una imagen falsa, ¿no? Entonces creaban vidas falsas en las redes sociales, la gente creaba perfiles agrandados cuando hablabas con la persona. Exacto. Entonces, pero ahora las nuevas generaciones, los niños pequeños, están exigiendo, o ya se dieron cuenta de eso, que es como yo conversaba con unos compañeros, decía, para las generaciones que no nacimos con esa tecnología, la tecnología era como montarnos en la tarima. Entonces, sabes, en la tarima tienes que comportarte distinto, porque no estás acostumbrado a estar en una tarima. Entonces te paras derecho, hablas distinto y todo lo demás. Pero los niños pequeños que ya nacieron con esto, la tarima es su casa. Entonces lo que están buscando es conexión humana. Dice, a ver, yo me conecto con gente que está grabando un podcast, por ejemplo, y de vez en cuando se le sale una muletilla. O cuando incluso la vulnerabilidad, que también lo hemos tocado, de las personas que están sobre la tarima, comienzan a conectar de verdad. Entonces cuando el líder comienza a ser humano, y no ese perfeccionista que me lo sé todo, sino que puedo conectar con las personas, puedo conectar lo que hablábamos hace rato, sé hasta dónde puedo exigirte, porque estamos conectados en nuestras emociones, en nuestros límites, es donde realmente causa la diferencia entre aquellos proyectos que son exitosos a los que mueren rápidamente. Porque al final, como mencionábamos en la antigua versión del podcast, todos estamos prácticamente en el mismo negocio, que es el negocio de lidiar con las personas. Todavía los colaboradores siguen siendo personas, todavía los clientes siguen siendo personas. Entonces lo que tienes que hacer es conectar con esas personas para poderlos ayudar desde la perspectiva que lo hagas, desde la enseñanza de la danza, desde apoyarlos en su proceso con sistemas tecnológicos como los que hacemos nosotros, o un médico. Y recuerdo cuando buscábamos a los médicos, la selección de los médicos de los niños fue, a ver, seleccionemos el médico que mejor se conecte con nosotros. No el que tiene más títulos o el que tiene más cosas, sino que haga mayor conexión individual, personal. Y yo creo que ahí es muy importante el hecho de la conexión humana, porque es lo que dice Vladimir. La información, hay tantas cosas que puedes conseguir, pero si no hay conexión y no hay esa sensación de esto es para mí, o aquí me siento yo, o me hablan a mí, con la autenticidad, porque sí consigues muchas cosas y ya sabes que no es real, ¿no? O sea, vamos a decir, esa máscara de las redes sociales se destapó hace mucho tiempo, de que muchas cosas pues son falsas. Ya la gente está empezando más bien a ser más auténtica, a decir, ya no aparezco sin filtros, ¿no? O sea, los famosos filtros que existieron, o sea, ya esta soy yo, con filtros, y ya hasta la gente hace memes con filtros y filtros, porque ya está yo creo que el mismo entorno y la misma humanidad, con el hecho del avance de la tecnología, está pidiendo más humanización, más autenticidad, más cosas reales. Entonces, el hecho de que Corioarte proyecte por medio de los medios tecnológicos esa autenticidad, ese sentir, eso, o sea, claro, nunca va a ser lo mismo que real, porque, o sea, uno va a un teatro y el alma, como yo dije, que fuimos... En estos días se celebró la gala de Corioarte Mérida, y simplemente el alma se alimenta, o sea, es un alimento para el alma.
no es lo mismo que lo veas en las redes sociales. Eso es como la puntita del iceberg, ¿no? Pero sí da una visión a lo que se está haciendo, ¿no? Al trabajo que se lleva, que ha llevado durante tantos años. Entonces yo creo que el hecho de entrar a ese monstruo y humanizarlo, bueno, me gustó mucho esa frase de verdad, porque mucha gente también está tratando de hacerlo en diferentes ámbitos. Entonces, utilizar esas herramientas para mostrar esa parte me parece que es genial, porque aparte puedes llegar a muchas personas y dice, oye, me interesa, me gusta, ¿dónde están? ¿Cómo los busco? Quiero ser parte de, o quiero ver un poco más, ¿no? Y eso abre también la apertura a que Coreoarte, pues, sea más que Coreoarte Mérida, sea Coreoarte el mundo, que Coreoarte, no sé, en varios lugares del mundo donde la gente se siente identificada con ese valor, con ese sentirse que yo puedo crear, hasta puedo mandar, yo estoy aquí bailarín, no sé, qué sé yo, en África, y siento que mis ideas pueden crecer en conjunto, ¿no? Entonces creo que esa globalización y el uso de esa tecnología que abruma puede ser también muy beneficioso. Sí. Bien, entonces para ir cerrando, porque se nos va a ir el tiempo aquí enormemente, a mí me encantaría pasar horas hablando contigo, Caro, porque te lo he dicho muchas veces, admiro tu trabajo, admiro el trabajo de Coreoarte. Creo que todos los que están escuchando este programa tienen mucho que aprender de ti, muchísimo, no te imaginas cuánto. Pero si quisieras dejarle una frase, me encantaría que saliera de ti una frase o alguna idea para aquel líder que está tratando de conectarse con su personal. Y más que todo líderes técnicos, que son los que nos escuchan, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría lograr esa conexión? Bueno, yo pudiese retomar ahorita una idea que yo practico. Uh-huh. Es traer a la memoria las razones por las que hoy estás aquí. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué fue lo que te impulsó a estar en el lugar donde estás? Yo siento que si no perdemos la conexión con nuestras pasiones, seguimos el camino correcto. Entonces, yo creo que ese sería el llamado, y es lo que siempre trato de recordar, no solamente conmigo, sino con mis compañeros bailarines. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y a partir de qué lugar lo iniciamos. Yo creo que es muy importante retomar tu estímulo, tu verdadero estímulo, y eso entonces tiene que ver con tener muy limpio lo que pueden ser tus prioridades, las prioridades reales, no las prioridades que vas construyendo para tener un nivel social o para pensar en que lo puedes hacer perfecto o para llegar a ser una persona exitosa. Yo creo que si vivimos realmente nuestro presente, las cosas cambian. Si realmente vivimos tiempo presente, la conexión con los otros, pues todo cambia. De acuerdo. Si nos tomamos el tiempo suficiente para retomar la activación de nuestros sensores, nuestra capacidad de escucha, todo cambia. Todo cambia. Sí, no mecanizar la vida, el día a día, sino tratar de sorprenderte de cada momento que uno pues deja pasar, como por ejemplo el hecho de respirar, el hecho de abrir los ojos, el hecho de tener un cuerpo maravilloso con un funcionamiento increíble, el hecho de poder levantarte y salir a la vida, a trabajar, a estar con tu familia, a bailar o a generar cosas. O sea, uno las deja pasar y las prioridades se van abandonando. O eso que te hace sentir vivo. Si uno deja eso de lado por cumplir, yo pienso que no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Entonces podríamos decir que reconecta con tu porqué inicial. Sí. Tu porqué. Conecta con tu porqué. Ahí vas a encontrar la forma de conectarte con tu equipo, de conseguir esa visión, la energía, el camino y ser resiliente, porque van a llegar muchos retos, ¿no? Sí, porque en apariencia pareciera que es una posición muy individualista. Porque yo. Pero uno si realmente piensa en uno como todo, eso no va a ocurrir. Va a ocurrir todo lo contrario. Vas a verte reflejado en el otro y en la importancia que es abrirte a la vida pues, en colectivo. Bueno, ese yo creo que sería. Y en ese camino poder levantar ese ser creador
que todos somos, ¿no? Pero que muchos lo guardamos, lo encerramos. Ahí quiero agregar un poco con lo que Carolina estaba mencionando, el hecho del ser el porqué, ¿no? Menciono que hicimos también un episodio donde tú veías, o sea, esas metas o esos sueños o esa visión que tienes de vida, no viene del hecho de quiero conseguir esto, o quiero socialmente verme así, o verme exitoso porque tengo casa, dinero, aviones, no sé, qué sé yo, ¿no? Sino el hecho de esa visión de vida en todos los ámbitos, desde las experiencias, o sea, qué experiencias quieres vivir en tu vida, en qué te conviertes para vivir esas experiencias y cómo ese ser y esas experiencias benefician o dan un aporte a la humanidad, a tu entorno, a tus generaciones. Totalmente. Entonces yo creo que ese mensaje que está comentando Carolina va atado mucho a esa visión de tus metas de vida. No son una casa, una empresa exitosa, eso va a venir pegado a esas cosas. Lo que tú buscas te busca. Exacto, porque eso va a llegar allí. Pero creo que desde el experimentar, de conocer en un ser de crecimiento que tiene una contribución al mundo, va muy atado a esas palabras que estás diciendo de ser. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com. No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.